Bueno, pues nada, buenas tardes, casi noche, a nuestros 13 asistentes de momento. Esperemos que se vayan incorporando un poquito más, porque hoy inauguramos en Europe Direct Sevilla el club de lectura con la obra Europa soy yo, de Pablo Suárez, que no queremos que quede ninguna duda. Este es su libro, vamos a hablar un poquito de él y de muchas cosas más a propósito de su libro, que es una reflexión sobre nuestra Unión Europea reciente y contemporánea. Bueno, hay pocas descripciones que te hagan justicia, Pablo, pero yo lo voy a intentar para hacerte una pequeña presentación. Ahora mismo, Pablo Suárez es el corresponsal del periódico El Mundo en Bruselas desde 2014. Imaginad todo lo que ha debido vivir, entender, traducir y redactar en todo este tiempo. Y es colaborador en La Brújula de Onda Cero y además de la revista 5W, donde, como él mismo dice, hace crónicas de larga distancia, esas crónicas de reposo que no son o no entran en la locura del día a día y que invitan un poquito más a reflexión, como es el caso del libro que vamos a comentar hoy. Bueno, pues en este libro, que es una conversación, en la redacción de una conversación muy fluida con Ana Bosch, también periodista y que ha sido corresponsal internacional para Televisión Española muchísimos años. Pablo hace un pequeño recorrido, entre los dos hacen un pequeño recorrido sobre la Unión Europea y su entorno más inmediato, ¿no? En estos últimos, yo diría, 10 años más o menos, Pablo hace un poquito viaje hacia arriba y hacia abajo y, y lo divides en grandes preguntas, ¿no? Y es en lo que yo quisiera dividir y organizar esta charla con todos vosotros. La primera pregunta que quiero enseñaros es el qué, ¿no? Que tanto nos preguntamos los puntos de información Europe Direct, los centros de documentación europea de todas las universidades, trabajamos el qué, porque sin saber exactamente qué somos no podemos avanzar en cómo funcionamos o hacia dónde vamos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, Pablo, y quisiera empezar por ahí, eh, que dices que hay muchas Europas dependiendo del Estado miembro en el que estemos. Que, por ejemplo, para España o Portugal, la Unión Europea significa democracia. Para Reino Unido, en su momento, un mercado libre, un gran mercado. Para los países del este, cierta libertad. Para Alemania o para Francia, paz. Mm, ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué somos? Tú dices en tu libro que Europa soy yo. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Nos oyes? No, a ti no te oímos. Mira a ver si tienes bien conectado el micro. Ahora, ahora. No, No, no te oímos. aparece el símbolo de que lo tiene conectado, pero no se oye. Intenta salir y volver a entrar. A veces pasa, no sé por qué, con esta plataforma, ¿vale? Mm, vale. Eso me ha pasado a mí antes con el micro también. Ahora.
¿Nos oyes, Pablo? Y ahora deberíais escucharme también a mí. Sí, perfectamente. Bueno, respondemos Pero no con la te, idea de Europa. pero no te vemos ahora. Se ve que la conexión ahora en Bruselas a estas horas no tira. Ahora. Decía que jugábamos con la idea de Europa soy yo, tratando de, primero por descarte, diciendo que Europa no es solo una idea, y Europa no es un proyecto, Europa no es un sueño, Europa no es una utopía, sino que Europa, para empezar, es una realidad que tiene, en el sentido de Unión Europea, muchas décadas a su espalda, que tiene resultados muy claros a su espalda, así que no tenemos que hablar nunca ni de en abstracto, ni pensar que deriva su legitimidad, su existencia y su sentido de ser de una especie de utopía futura en el que se acabará realizando y acabará teniendo sentido. La Unión Europea ya tiene sentido a día de hoy. Europa soy yo, Europa eres tú, Europa es la suma de todas sus partes y un poquito más. Y es un proceso que se crea, se va creando constantemente, se va reformando con la participación de cada uno de nosotros. Yo, que no soy nativo europeo en el sentido de que nazco antes del 86, antes de la adhesión de España, no conozco otra realidad. Yo no me cuestiono, como le pasa a Ana Bosch en el libro, como le pudo pasar a mis padres en algún momento y desde luego a mis abuelos y a tanta otra gente, la Unión Europea. Para mí es que no existe otra realidad. No entiendo un mundo en el que yo no formo parte de la Unión Europea, ni tampoco entiendo una Unión Europea en la que yo no sea una parte indispensable. Así que en ese sentido quiere transmitir una realidad. Ana habla como para ella la Unión Europea es casi una realidad y una necesidad, perdón, biológica. Para mí no. Y eso tiene una parte buena y una parte mala, pero cobra sentido del hecho de que, igual que yo no me planteo, yo que he nacido en Madrid, yo no me planteo mi madrileñidad ni mi españolidad, no me pregunto qué es la Unión Europea para mí. Y de la misma manera que no creo que Madrid vaya a tener un sentido como proyecto dentro de 30, 50 o 100 años si logra una serie de resultados, lo mismo me ocurre con la Unión Europea. No le pido más de lo que puede dar, pero tampoco creo que sea menos de lo que ya ha sido. Ujú. Y aquí en este apartado también mencionas una cosa que me llama mucho la atención, que es el kilómetro sentimental, que a veces nos identificamos más como europeos por lo que no somos que por lo que somos cuando salimos de Europa. O sea, cuando estamos en un continente como puede ser Asia, América o África, sí identificamos ciertos rasgos comunes con alguien con quien a priori tenemos grandes diferencias, como puede ser el caso bueno, de nuestra querida Miriam, ¿no? Que está con nosotros de práctica y es sueca y que ella misma se está cerciorando de las diferencias culturales, en el tipo de vida, el ritmo de trabajo, que tenemos países tan diversos, pero que sin embargo, si nos encontráramos en Asia, rápidamente nos identificamos como familia, digamos. Eso sobre todo, la percepción más clara la tiene Ana Bosch, que ha sido corresponsal tanto en Moscú como en Estados Unidos. Y es verdad que Ujú. cuando estás aquí es muy fácil y muy identificable, es muy tentador mirar las diferencias, lo poco que tenemos en común con los suecos. Vamos a utilizar a la pobre Miriam como ejemplo, pero es una de las cosas de las que hablo en el libro. Hay esa sensación, ese trauma tan español que viene de no, ni siquiera de la dictadura, sino que viene de antes de la dictadura, viene de la época de la restauración, con todo el siglo XIX, esa idea orteguiana de España es el problema, Europa es la solución. Nosotros, como llegados a la Unión Europea solo en el año 86, después de 4 décadas de dictadura y otros tantos años anteriormente, tenemos la sensación
de que nada más cruzar los Pirineos hay un mundo completamente diferente, hay un mundo mejor, donde no hay corrupción, donde no hay problemas políticos, donde los políticos están preparados y sirven el interés de los ciudadanos, donde no hay escándalos, donde no hay racismo, donde los servicios públicos son impecables. Esa Europa no existe. Ese ideal, esa fantasía no existe. Hay países en los que hacen las cosas mejor en algunos elementos. Hay países que tienen unas políticas públicas más efectivas. Hay otros países que no. No existe un paradigma de lo europeo que está siempre muy hacia el norte, no sé, súper norte, medio norte, pero siempre más hacia arriba. En cambio, efectivamente, cuando sales del continente y comparas, yo tengo mucho más en común probablemente con un finlandés o con un holandés de lo que pueda tener incluso con un americano con el que comparto probablemente el 90% de mis referencias culturales audiovisuales, música, televisión, cine. Mi cosmovisión, mi forma de entender la distancia y el espacio, mi forma de entender probablemente la familia, la religión, las armas, la idea de democracia representativa. O sea, probablemente tenemos toda esa serie de elementos comunes, pero sobre todo, y esto es a lo mejor algo que no lo notas como individuo particular, ni siquiera cuando coges y te vas de viaje barato, no lo notas cuando vas de Erasmus, pero sí que lo notamos como sociedades, como países, como estados, es que todos los miembros de la Unión Europea, incluso los que ahora presentan más dificultades o son más reticentes, compartimos un lenguaje y una cultura de política europea que es la misma. Los embajadores literal el mismo idioma y se entienden en lo que se conoce como el Coreper, las reuniones de embajadores de la Unión Europea en Bruselas. Los ministros que se reúnen una vez al mes hablan el mismo idioma. Esta semana hemos tenido a 3 ministros europeos en Bruselas y estamos solo a martes. O sea que tenemos muchísimo más en común de lo que incluso a priori nos puede parecer. Vale. Y también comentas en este apartado en el que el discurso de Obama en Hannover en 2016, en el que bueno, pues ensalza un poco la idea de la Unión Europea, no solo como un mercado único, como un lugar de unión y de paz, sino como el mejor de los mundos posibles. Pero también hacéis los dos una mención crítica, constructiva, en mi opinión, sobre dónde está el límite entre el reconocimiento y la complacencia, ¿no? ¿Dónde estamos los europeos? ¿Esto es suficiente? ¿Somos conscientes del lugar privilegiado, el oasis que mencionáis tantas veces en el libro en el que vivimos? Pero también habláis de un agotamiento del discurso, que necesitamos avanzar en la narrativa. Eso ya no es suficiente, por lo que vamos a hablar un poquito más adelante de la evolución de estos últimos años en los grupos políticos, ¿no? Y en las tendencias ideológicas en la Unión Europea. ¿Dónde está ese límite entre el reconocimiento y la complacencia? Es complicado. En ese discurso de Obama en Hannover en 2010, si no recuerdo mal, yo creo que es llamativo el hecho de que yo le diera tanta importancia, que mucha gente le diera tanta importancia a ese discurso, porque tiene narices que en el año 2010 todavía tenga que venir alguien desde Estados Unidos a darte cierto discurso cargado de energía y de sentimiento. Es verdad que veníamos de una crisis económica bastante dura, que había generado muchísimo malestar, había generado pobreza, había generado euroescepticismo, había generado muchas dudas, poca simpatía, poca ganas de identificarse con la Unión Europea en muchos lados. Había hecho incluso que la Unión Europea fuera algo tóxico en muchos gobiernos. Esto te lo dicen ex primeros ministros que después se han convertido en comisarios o en diputados, como durante su mandato no podían tocar la Unión Europea porque era algo tóxico para ellos, nadie quería asociarse. Pero Obama dejó 3 ideas que yo decía en el libro que eran importantes. La primera, esa sensación de ver, ojo, que pese a estas dudas, pese a esa crisis económica, pese a esa sensación de impotencia, de desafección que estáis notando, nunca antes habéis vivido en un mundo mejor, ni como ciudadanos del mundo, ni sobre todo como europeos.
os estáis centrando en la crisis económica y es completamente razonable, en las dudas, en la falta de liderazgo, de ilusión, pero lleváis por primera vez en toda la historia décadas y décadas de paz. Hace muy poquito tiempo os matabais en las trincheras a pocos kilómetros de aquí, o literalmente ahí mismo, y ahora vivís en perfecta armonía y sois no casi hermanos, pero muy, muy, muy cerquita. El segundo mensaje era que la Unión Europea es mucho más que lo que él estaba escuchando constantemente de los líderes europeos, que estaba bien tener una unión económica, estaba bien tener una unión monetaria, estaba bien tener unas instituciones, pero la sensación que había fuera de Europa es que era algo muchísimo más potente, que esto no es una alianza de países por una serie de intereses comunes, sino que ya se estaba desarrollando algo propio, una cosa tan vinculada que es completamente indisociable, que uno de sus elementos se puede salir, como hemos visto en Reino Unido, pero los lazos que lo unen son tan complejos, tan profundos, que el proceso de salida lleva 5 años, se carga a gobiernos, a primeros ministros y destroza economías, porque lo que hay es más profundo que la mera unión de 27 o 28 partes. Y el tercer mensaje también, sin embargo, era la advertencia de la complacencia, porque se da la ironía de que ambos fenómenos conviven simultáneamente, en el que somos cínicos sobre la Unión Europea, no nos lo acabamos de creer, ahora con las vacunas se ve muy claro, a las primeras que vienen malas dadas por las vacunas, por una crisis económica, por una pandemia, por la gestión de mascarillas, por lo que sea, inmediatamente viene esa sensación de impotencia, de desahogo, de no vale para nada la Unión Europea, nos iría mejor, pues para esto, ¿para qué existe? Pero simultáneamente eso ocurre, eso viene de la mano de esa sensación de que los europeos somos europeístas y federalistas casi incluso sin darnos cuenta. Pensamos que la Unión Europea es mucho más de lo que en realidad es, que tiene más competencias de las que en realidad tiene, que existe un ente supranacional con una capacidad de decisión, de imponer, de mandar, de arreglar y de resolver las cosas, de darte dinero siempre que te haga falta en una crisis o en fondos estructurales, y no es así. Entonces, cuando ambos fenómenos van de la mano, él citaba un poema bellísimo de Yeats, que es La Segunda Venida, que habla del peligro cuando el centro vence. Es un poema escrito después de la Segunda Guerra Mundial y con la idea de la revolución soviética en marcha, la sensación de que los extremos se refuerzan, de que el centro vence y no puede aguantar, y tiene esa expresión hermosísima de que los buenos carecen de convicciones, pero los malos están cargados de intensa o apasionada intensidad. Y eso es Apasionada cierto. intensidad. Si la defensa, si la defensa de la Unión Europea es siempre por parte de los líderes como un elemento frío, pragmático, una cuestión de intereses, estamos en Europa porque nos viene bien ahora, pero no somos Europa en sí, o no le ponemos tanto énfasis, sus críticos, sus escépticos y sus enemigos, esos sí que vienen cargadísimos de enorme intensidad y le ponen muchísima más fuerza. O sea que yo creo que esos 3 mensajes de Obama, y tiene narices que tuviera que venir alguien de fuera a decir las cosas, cuando el resto de líderes europeos, lo vimos años después en Roma, cuando se estaba conmemorando el aniversario en el 2017, la falta de intentar convertir en épica lo que en Estados Unidos tienen un talento extraordinario para convertir en algo épico, emocionante y contagioso, eso tiene consecuencias. En esa línea, Pablo, precisamente hablando de la falta de pasión y de intensidad en los discursos de nuestros políticos a todos los niveles, nos presentamos en las elecciones europeas de 2019 casi como un plebiscito Unión Europea sí, Unión Europea no, donde, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntáis en el libro, son unas elecciones en las que hay más miedo que ilusión, en las que finalmente no se consigue ese 33% de suma de grupos euroescépticos o eurófobos, como podría ser el UKIP o el de Le Pen o la Lega Nord de Italia, pero ahí están, no es que no pasara nada. Tenemos
día a día problemas con Polonia o con el entendimiento sobre el respeto al Estado de Polonia por parte de Hungría. No hemos roto, pero creo que sí se han generado muchas grietas a raíz de la crisis de los refugiados, de la crisis financiera quizás no muy bien llevada a base de austeridad y que, bueno, pues pusimos toda la carne en el asador, entre comillas, como europeos en estas elecciones, han sucedido, luego nos ha invadido esta pandemia del COVID y no se ha vuelto a hablar seriamente sobre qué somos y hacia dónde vamos hasta ahora que se ha convocado de nuevo una reflexión que se va a materializar en la conferencia sobre el futuro de Europa, donde sinceramente no sé exactamente de qué vamos a hablar y cómo vamos a avanzar. ¿Cómo ves tú todo esto? Las elecciones europeas del 19, efectivamente, el marco se plantea entre supervivencia o destrucción, hay un miedo inmenso a que se consigan esas minorías de bloqueos, pero lo que digamos que durante una campaña puede ser más o menos entendible, más o menos digo porque en realidad seguimos abordando las elecciones europeas y las cuestiones europeas con una distancia, una falta de interés y de seguimiento que es llamativo. Es espectacular que cubramos las elecciones americanas con un despliegue que durante meses y meses nos lleva a cubrir 54 debates de las primarias republicanas o demócratas, que nos lleve a mandar equipos y equipos de televisiones, radios y periodistas a cubrir de norte a sur lo que pasa en New Hampshire o en el supermartes, y las elecciones europeas sean poquito más que la noche electoral. Esa falta de seguimiento, de cobertura, de profundidad, de considerar las elecciones europeas en un conjunto muchísimo más profundo, hace que, si bien lo anterior puede llegar a ser justificable más que comprensible, yo creo que la lectura posterior ya no tiene tanto sentido. La gran lección de las elecciones europeas, la gran lección de esa noche electoral, no es la derrota euroscéptica, yo creo, sino que, por ejemplo, es la muerte de la gran coalición, el hecho de que los dos partidos que desde el 79 habían podido poner y disponer dentro de la Eurocámara y hacer prácticamente lo que querían, ya no eran suficientes y que eran necesarias nuevas coaliciones muchísimo más amplias y geometrías variables. Pero efectivamente el debate está pendiente. El debate, yo creo que lo cuento en el libro, lo he escrito muchas veces, se remonta muy probablemente a la época del Brexit, junio de 2016 es el referéndum británico. Ahí el resultado es tan demoledor y probablemente sorprendente que se exige un debate, se arranca un amago de debate, dos posiciones muy enfrentadas, la francesa con François Hollande, necesitamos más Europa, más integración, más, una respuesta muy francesa, y la contrarréplica alemana, una respuesta muy, muy alemana, y probablemente en este caso la adecuada, y es la que se acaba imponiendo, que dice, ojo, que si todas las veces que estamos yendo a las urnas, poniendo a la Unión Europea como debate, sale mal, lo que tenemos que hacer es frenar y repensar un poco. Porque si se ha ido Reino Unido, acabará siendo derrotado Renzi. El referéndum de Hungría de los refugiados lo gana Víktor Orbán. El referéndum de asociación para iniciar un acuerdo de asociación con Ucrania, los holandeses lo rechazan. Y así sucesivamente. ¿Dónde vamos? Vamos a pararnos, porque es que esto se nos rompe la Unión Europea del todo si no somos capaces de dirigirla. Es lo que se llamó la hoja de ruta de Bratislava, porque era la presidencia eslovaca en el segundo semestre de 2016, pero llegaron las elecciones de 2017 en Países Bajos, en Francia y en Alemania, no ganó la ultraderecha, no ganaron Wilders, Le Pen y la AfD, llegó la euforia, luego la negociación con el Brexit demostró la Unión Europea lo fuerte y unida que era frente al desastre que estaba ocurriendo en Londres, y ese debate nunca se ha tenido.
¿Va a llegar ahora con la conferencia del futuro de Europa? Yo creo que no. Yo creo que la conferencia del futuro de Europa va a ser un enorme bluff. No creo que vaya a servir para nada. Hemos perdido meses y meses de manera absurda para decidir si lo iba a presidir alguien o no. Hay una clara disparidad de intereses entre los eurodiputados por un lado y, digamos así, la burbuja de Bruselas en un flanco, los Estados miembros en otro, que han dicho bastante claro que no van a permitir que esto degenere en algo de calado, de profundidad muy grande, y una sociedad civil europeísta con ganas, asociaciones culturales, juveniles, asociaciones europeístas que tienen ganas de traer cierto debate intelectual, de hablar de Europa. Y yo creo que esto no va a llegar a ningún lado, no es el momento. Por desgracia, la pandemia lo ha cambiado todo. Las elecciones alemanas y las elecciones francesas van a adulterarlo todavía más. La realidad geopolítica, como estamos viendo ahora con Rusia, con China, con Turquía y Estados Unidos, va por otro lado y vamos a escuchar mucho ruido, muchos debates, mucha ilusión, pero va a quedar, yo creo, que en nada. Sí, la convención famosa, con todo el esfuerzo que se le puso encima, con Giscard d'Estaing, con toda la fanfarria, con todo, la idea de una constitución quedó literalmente en nada, aunque luego se reconvirtiera en Lisboa en otra cosa. Yo creo que ahora mismo, con las poquitas ganas que hay de hacer ese debate a nivel de los gobiernos, con la poquita fuerza que tienen ahora mismo los gobiernos para pensar en otra cosa que no sea la supervivencia, las vacunas y demás, y con el estado de ánimo tan extraño que hay, probablemente ni se va a lograr nada, ni siquiera tengo muy claro que sea buena idea intentarlo. Vale, pues vamos a preguntarle a la audiencia si tiene hasta ahora alguna pregunta, alguna duda, si queréis hacer algún comentario. Podéis abrir micros sin problema, que no vamos a comer a nadie, a pesar de que se acerca la hora de cenar, hora peninsular española. Hora belga ¿Nadie? será, porque aquí ya será la hora de cenar belga. Sí, bueno, aquí cada vez lo adelantamos más con los toques de queda, ¿eh? Para eso ha servido, yo creo. Bueno, pues de momento seguimos. Cuando queráis intervenir, sentidos totalmente libres. Hay un dato también que comentas, ahora voy a la sección del when, ¿no? Del cuándo. Mira, el Centro de Documentación ha levantado la mano. María José, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. Bueno, un poco al hilo de lo que estabas contando respecto al tema del futuro de Europa y tal, y de, bueno, que no piensas que la conferencia vaya a dar lugar a, bueno, a una gran profundización de la Unión Europea. Quería saber cuál es tu opinión, si crees que a corto o medio plazo nos encontraremos con una Unión Europea ampliada a otros países, como bueno, es un poco el proceso normal que se ha ido siguiendo hasta ahora, o quizás la línea en la que va a ir dirigida la Unión Europea va a ser ir hacia una mayor profundización y a liberarse también de competencias que a lo mejor está tocando de forma tangencial, profundizando en otras competencias a las que le va a dedicar pues más recursos en el futuro. Ampliarse no en absoluto, no en mínimo una década. Quizás Macedonia del Norte puede tener alguna opción, todos los que van detrás en la cola, desde Albania a Serbia, a qué decir de Turquía, no creo que tengan ninguna posibilidad, mínimo en una década, y no tengo nada claro que en 2, en 3 o en 4. Si ahora mismo le preguntaran a la Unión Europea a 17 si repetirían la ampliación, sale un no. Seguro. Yo creo que hay mucha más sensación de que fue un error, de que los criterios de convergencia económica a los que se les dio tanto peso por insistencia británica, recordemos, el gran impulsor de esa ampliación es Reino Unido, no eran suficientes y que la brecha que hay en cosmovisión, en geopolítica, en lo que debe significar la democracia, en los valores, en el Estado de Derecho,
en el fondo de lo que hay es totalmente diferente, van a dos velocidades. Hay muchos países que con toda legitimidad tienen una visión muy diferente de lo que es Europa y de lo que les gusta que sea Europa y de lo que quieren que sea Europa. Ellos, mientras además sigan siendo receptores importantes de fondos europeos, no tienen ningún tipo de urgencia y el choque es demasiado grande como para que veamos algo parecido. Que hemos tenido dos cumbres con los Balcanes en los últimos 4 o 5 años, una presencial en Sofía, si no recuerdo mal, y otra por videoconferencia el año pasado. El mensaje es muy claro, Europa tiende la mano pero cierra completamente la puerta. Francia y Países Bajos pusieron unas normas de entrada muchísimo de negociación, por decirlo así, de todos los capítulos pendientes de posible adhesión futura, muchísimo más tajante. Así que yo creo que el mensaje es muy claro que no. ¿Que puede haber algún elemento que haga que esto cambie y se revolucione? Sí, perfectamente. Puede haber cualquier Sí, elemento. pero Entonces, vamos, todo está abierto, desde un posible conflicto bélico en algún lado, una supercatástrofe natural que haga que esto se cambie, pero que se pueda acelerar el proceso, yo creo que no. Es más probable, ahora que somos pocos y que en 20 años no me lo vais a echar en cara, pero yo creo que hay muchas más opciones de que dentro de 10 o 20 años la Unión Europea tenga menos miembros que ahora, de que tenga muchos más de los que tiene ahora, o más que ahora. Es más probable que se siga reduciendo a que se siga ampliando a corto plazo. Ujú. Muy bien. muchas gracias. Luego, Pablo, en la sección del when, del cuándo, a mí me ha llamado especialmente la atención que, que hablas de que las diferencias norte-sur y este y oeste clásicas, bueno, pues están un poco difuminadas y que estamos huérfanos de grandes causas o de grandes fechas como sí ha habido previamente en lo que es hoy la Unión Europea, pero que estamos olvidando. Y mencionas a Krastev, creo que es, con las siguientes fechas: 1945, 1968 y 1989, ¿no? La primera marcada por la Segunda Guerra Mundial devastadora, la segunda no solo por nuestro mayo francés o europeo y hippie, sino también lo que sucede en Chequia, y, y el 89 pues por esa caída de este y oeste, ¿no? Es como si estuviésemos mal de memoria, pero además huérfanos de alguna otra fecha con la que identificarnos. ¿Crees que estamos cerca de alguna de ellas? ¿Seguimos refugiándonos en estas fechas? ¿Hasta cuándo nos va a durar esta memoria para recordar lo que somos y y el trabajo que nos ha costado y el esfuerzo de llegar a bueno, a este espacio único de paz del que antes mencionábamos? Las fechas, uno no es consciente de ellas hasta que pasa muchísimo tiempo. En el 57 no tenían ni idea de que se iban a convertir en el 57, en Roma y en ninguna cita importante. Entrevisté hace poco, hace unas semanas, al comisario Margaritis Kinas, el comisario de Grecia, y su frase, que es interesante porque es una apuesta, es que está convencido de que el año 2020, con la pandemia, pero entendida sobre todo con la creación de este fondo de recuperación con emisión conjunta de deuda europea y con el proceso de centralización de la compra de vacunas y su distribución, estamos ante la ceca de nuestra generación, que va a ser un elemento casi fundacional. Como el año pasado se habló muchísimo del momento hamiltoniano, ¿no? Igual que el momento en el que Hamilton en Estados Unidos, después de la guerra de independencia, logra básicamente generar un momento federal a base de mutualizar la deuda de las 13 colonias. Yo no lo sé, es posible, o sea, le veo sentido epistemológico y politológico, idea, no sé si será el año 2020 o puede ser otro elemento, pero es posible que sin embargo, aquí la lectura de Krastev, yo creo que Krastev es siempre una lectura interesantísima. Krastev tiene muy recientemente, en una charla muy larga que creo que dio con el
European Council of Foreign Relations, él venía a decir que ahora mismo, cuando se está hablando del debate sobre el futuro de Europa y demás, pensar es que el objetivo es 2030 y que el único objetivo que importa es 2030 es que siga existiendo la Unión Europea. Un objetivo corto que ahora parece ridículo. Decía, centrémonos en algo importantísimo, vital, vamos a ir salvando los muebles en la medida de lo posible, porque como nos metamos en pajas mentales de que queremos refundar el capitalismo, Europa, las listas transnacionales y todo al mismo tiempo y demás, y nos olvidemos de todas las amenazas, todos los peligros y todo lo que está ahí amenazando, nos podemos llevar un disgusto. Yo creo que el análisis de Krastev, que viene a decir que Europa estaba ante 3 crisis simultáneas de legitimidad, es muy, muy acertado. La crisis de legitimidad fundacional básica, la Unión Europea como respuesta a la guerra. El gran sentir de la Unión Europea no es una unión económica y monetaria, no es un sitio para el Erasmus, ni es un sitio para tener un Parlamento Europeo, es un sitio para la paz. Es el de traer 12 años después de las guerras mundiales, de las trincheras, del holocausto, de la muerte de decenas de millones de personas, que los jefes de Estado y de Gobierno se sienten y pongan en marcha una iniciativa como la CECA. Pero esa idea, esa legitimidad de Europa como paz, como sitio de no guerras, no basta. Porque tú no le puedes decir a alguien nacido, no te digo ya en el año 90, en el año 2000, sino es que ni en el 80 ni en el 70, a un europeo que no ha conocido la guerra y que, como dicen los historiadores, no ha conocido ningún momento de trauma gigantesco, de destrucción, de hambre, no le puedes decir que la justificación de la Unión Europea es la paz. Ya no basta, no es suficiente. Tienes que darle mucho más. Igual que la democracia española no puede ser simplemente una respuesta a la dictadura. Eso ya no es suficiente, por muy cierto que sea. La segunda crisis de legitimidad es la que él dice del 68, pensando sobre todo en la República Checa, porque es un momento en el que no solo ocurre la simpatía con el este, en que la Unión Europea, o sea, los países de Europa, del otro lado del telón, tratan de acercarse a los países de la órbita soviética, de simpatizar con ellos, sino que vienen con el mayo del 68 también otro tipo de causas que pueden ser la causa feminista, la causa de la liberación sexual, la causa antirracista, la causa anticolonial. Los mensajes que nos han dejado los últimos 5 o 10 años de crisis en Europa es que esa simpatía, esa empatía por el diferente, por el refugiado, por el homosexual, por el ADA, hay lugares de Europa en que ha desaparecido, en que hay zonas que se ufanan de ser libres de homosexuales, hay países que se han negado a recoger ningún solo refugiado porque dicen abiertamente que no quieren un solo musulmán en su territorio, hay países en el que el machismo no genera ningún tipo de problema, pero sobre todo se ha perdido parte de esa narrativa dominante de que esa era la respuesta. Y la tercera elemento de disonancia, de crisis de modelo, es el del 89, que es el que Krastev, que es búlgaro, ve claramente con todos los países de la ampliación y en especial con los de Visegrado. Esa idea del 89 de Unión Europea como libertad, como oposición al comunismo, ese sitio donde los que han estado oprimidos van a llegar para tener algo completamente diferente, en el que la única opción era la imitación. El húngaro, el eslovaco, el checo vienen aquí buscando libertad, buscan el faro europeo y americano y mejoran. Eso ya no les vale. Esos países ya no quieren el faro europeo, no quieren el faro de Bruselas. Han dicho que basta ya de esa Bruselas, que no quieren oír hablar de eso, que no quieren oír hablar de más deberes o de más integración, no quieren oír hablar de Estado de Derecho y de mecanismos adicionales, que a ellos les gustaba lo que había antes con menos cantidad, ¿no? Como decía María José, menos competencias de la Unión Europea, una cosa que no tenga un espíritu tan ambicioso, que afecte de lleno a la formación de sus sociedades, a quién pueden o deben admitir como refugiados. Quieren una cosita muchísimo menos intrusiva, que les ayude a la convergencia económica, que les ayude a integrarse en el primer mundo al máximo nivel, pero muy poquito más. Y esas tres cosas, cuando ocurren simultáneamente y no hay un discurso nuevo que lo reemplace, cuando lo anterior está muriendo, pero no surge algo nuevo que ocupe su lugar, explica, yo creo, que muchas de las dudas y las tensiones que vemos cada día hoy en la Unión Europea.
Yo estoy teniendo problemas con el vídeo, pero creo que el micro se escucha bien, ¿no? El vídeo va y viene. Bueno, Sí, pasamos, si no hay más preguntas, de momento. hay una pregunta. A Hay ver. una en el chat. Hay una pregunta en el chat. Ah, de Alberto. Ya que has hablado de Turquía, Josep Borrell, ¿cree que la relación entre la Unión Europea y Turquía está dando pasos para la desescalada? ¿Cómo ves tú esta relación? Sí y no. La relación a largo plazo con Turquía, políticamente por parte de la Unión Europea, está bastante muerta. Yo creo que ahora mismo, mientras esté Erdogan y durante un buen tiempo, ha quedado muy claro que Turquía no es material de Unión Europea, que su cosmovisión del mundo, de la democracia, del Estado de Derecho, de las relaciones con los vecinos no tiene nada que ver con la de la Unión Europea. Y esas conversaciones están, no voy a decir muertas del todo, pero desde luego están enterradas y congeladas durante bastante tiempo. Pero simultáneamente ocurren cosas, y ocurren cosas que no solo es necesario en general llevarte bien con tus vecinos o lo mejor posible, sino que siempre va a haber la amenaza perpetua del chantaje turco, la presión que ya vimos en marzo del año pasado por el acuerdo migratorio, y cuando Turquía quiere apretar, en España lo hemos visto durante muchos años con Marruecos, pues cuando un gobierno quiere apretar y tiene a mucha gente deseosa de llegar al otro lado del mar, es fácil ese chantaje. No puedes ignorar tampoco que Turquía es un miembro de la OTAN, que Turquía es Ujú. una potencia militar y deseosa de utilizar ese poder militar, y que es una potencia regional que se ha involucrado y sigue involucrada cada vez más en el Cáucaso, está involucrada en Siria y está involucrada en Siria militarmente. O sea, que es un actor al que no simplemente no puedes ignorar y dejar de lado. Y no puedes hacerlo menos en las circunstancias de ahora, que probablemente explican algunos gestos que se han visto estas semanas. Hemos visto cómo Josep Borrell y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea han preparado un informe y abogan por, bueno, pues intentar hacer un acercamiento a través de ayuda para los refugiados, intentar un poco tender la mano tras constatar aparentemente, y es mucho decir, que en los últimos meses, bueno, que esa actitud tan beligerante de Ankara se ha apagado. Yo creo que hay tres visiones. Una, no es verdad, la relación de Turquía, o sea, Turquía no ha cambiado de fondo. El hecho de la ilegalización de un partido y la retirada de la Convención de Estambul esta misma semana es muestra de que las cosas no van bien precisamente, pero hay dos elementos. Uno, que Turquía está en una crisis económica profunda y hemos visto cómo Erdogan cesaba a un nuevo gobernador del Banco Central turco. Si al anterior lo hizo por los tipos de interés, ahora lo está haciendo por la debilidad de la lira, que se ha dado un golpetazo en los mercados. O sea que hay una situación de debilidad económica turca, y si tú eres la Unión Europea y te quieres ganar a alguien, pues a lo mejor no es buena idea tender la mano en puro realpolitik en el momento en que se encuentran más débiles, que intentar un acercamiento cuando son más fuertes. Así que en ese sentido yo creo que hay una parte de la lectura es del movimiento aprovechando esa circunstancia, y una segunda que tiene una amplitud muchísimo más grande, que es si nos estamos ahora mismo llevando a matar con los rusos y estamos incluso teniendo problemas con los chinos, vamos a intentar llevarnos por lo menos bien con los turcos, porque no puedes estar llevándote mal con todo el mundo. No somos tal geopolíticamente, no somos una potencia tan fuerte y poderosa como para poder tener tantos frentes abiertos. Así que si logras desescalar un poco, reducir la tensión o intentar garantizar que en medio de otras polémicas no se te vaya a volver a abrir el problema de la llegada de demandantes de asilo, o que Turquía más bien empuje a tiros a decenas o cientos de miles de personas, quizás sea el momento. Muy bien, muchas gracias. A ver si consigo arreglar el vídeo, pero va y viene. Eh, Pablo, otra cosa a propósito de Europa en el mundo, ¿no? La Unión Europea en el mundo. Mencionas en el capítulo del dónde, lo dedicas muchísimo, tanto Ana como tú, al Brexit, ¿no? Como un ejemplo de la cierta, bueno, pues dejadez
dicho de alguna forma, que tuvo en su momento la Unión Europea como institución a la hora de intervenir en la campaña prácticamente que llevaba ya 40 años de mm, insultos a la Unión Europea y de mentiras y de faltas a la verdad por parte de, sobre todo, la prensa tabloide británica, ¿no? Y cómo eso caló y mermó tantísimo a la sociedad británica, que la ha dividido en dos y que explicó el resultado del referéndum en el Brexit, ¿no? Con una diferencia muy, muy cortita. Y me llama la atención que lo usas en varias ocasiones, que habláis de la Unión Europea como un tententieso, que ni se derriba, pero tampoco gana. Entonces, a partir de ahí, tocas un poco la relación con Rusia, la relación con China, la relación con Estados Unidos, en ese mapa geopolítico en el que, bueno, no acabamos de mojarnos del todo, pero no sabemos muy bien dónde estamos y planteas que quizás es el momento de reflexionar sobre si nuestras reglas, nuestros valores y nuestros principios nos va a permitir sobrevivir en un mundo en el que, por ejemplo, las reglas de la Organización Mundial del Comercio, pues bueno, son sugerencias para países como China. Sí, totalmente. Yo creo que la idea que uso del tente tieso, yo creo que sobre todo en el caso con la relación británica, se ajustó mucho a la realidad. Han sido décadas y décadas recibiendo palos unilateralmente y sin respuesta. Ni nadie en la sociedad civil británica, ningún partido político prácticamente, ningún think tank, ni siquiera la prensa más exquisita, no los tabloides, sino la prensa más seria, respetable e incluso europeísta, asumía el papel, se asumía como parte inevitable del discurso y las consecuencias fueron muy claras. La Unión Europea sabe resistir, sabe presentarte datos, sabe debatir brutalmente en una negociación técnica y machaca a quien se ponga por delante, pero no tiene una capacidad política de devolver los golpes. No vas a ver, y menos con el liderazgo que tenemos ahora, nunca a una Ursula von der Leyen o a un Charles Michel remangándose y partiéndose la cara en el barro con Boris Johnson o con cualquier otro líder. Esa es una cosa que no saben hacer. La Unión Europea es una superpotencia en dos campos, en el campo del comercio y en el campo de la regulación. Ninguna de las dos cosas son muy atractivas y ninguna de las dos cosas están garantizadas. Tú eres una superpotencia comercial en un mundo en el que creen en el libre comercio, no hay proteccionismo y se respetan las reglas. En un mundo en el que las cosas se vayan a llevar mal y en un mundo en un choque constante y permanente, como ha habido con Estados Unidos, o con China, o con Rusia, o con cualquier otro lado, con dificultades de desplazamiento por pandemias, donde incluso haya dudas, como ha habido con los desplazamientos internos, la Unión Europea, si ha salido por lo menos bien saldada de este año de pandemia, es que lograron mantener el mercado único operativo, con que la gente no pudiera viajar de turismo, pero sí que las mercancías siguieran abasteciendo los supermercados. Pero no hay garantía de que se pueda hacer siempre y en cualquier circunstancia. Y con la regulación ocurre lo mismo. Eres una potencia regulatoria mientras seas capaces de fijar los estándares. Pero si te quedas atrás en un montón de cuestiones tecnológicas, digitales y empresariales, y los estándares te los empiezan a marcar Estados Unidos más que nunca, o China a otros niveles, te vas a quedar muy, muy rezagado. O sea que yo creo que el problema es que, aunque no vaya a ser la respuesta a la conferencia sobre el futuro de Europa, esa reflexión sí que es necesaria, porque yo creo que no la estamos haciendo de verdad. Hay esa sensación también de falta de entusiasmo y al mismo tiempo complacencia entre quienes llevan las cuestiones europeas, en que viven una especie de burbuja en el que creen que todo se mantiene, que no hay ningún problema. Esa idea tan de Monnet, de que la Unión Europea siempre sale reforzada de las crisis, y aquí la gente sigue pensando que hoy la Unión Europea ha salido muchísimo más reforzada de esta crisis porque vamos a emitir deuda conjunta y porque se han comprado vacunas, son completamente insensibles a la lógica de la razón y de la realidad, y donde ven y son incapaces de ver el desencanto. Esto es un martillo pilón, es una gota que va desgastando la piedra a largo plazo. Pero si cada vez en más países de la Unión Europea tienes partidos y fuerzas euroescépticas, eurófobas o radicales,
si tienes gente con desconfianza, si es gente que va perdiendo un poco la costumbre, el cinismo, si esa generación que ha vivido de la guerra y del saber lo que era la guerra ya prácticamente nos ha dejado, si no tienes un reemplazo potente, un discurso potente, ya no vale. En España todavía vivimos en la burbuja de tener una sociedad hipernaíz, pero muy europeísta, porque hemos llegado en el 86. Miremos lo que ocurre en otros países, miremos lo que ocurre en los que han sido fundadores, miremos lo que ha ocurrido en Bélgica, en Francia, con el Frente Nacional siendo el partido más votado en la primera ronda de las últimas elecciones y siendo el gran desafío de Le Pen en estas elecciones. Miremos en Países Bajos, donde Wilders ha perdido 3 votos estas en elecciones, pero hay otros 3 partidos de fuerzas euroscépticas, conspiracionistas y negacionistas que están ocupando el lugar. Miremos lo que pasa en Visegrado, cómo, aunque no haya mayorías en todos los países, cada vez hay una mayor parte de la ciudadanía que no se siente cómoda, que presenta más dudas, que no le importaría, la idea no le resulta tan extraña o tan impensable, la idea de romper o ir reduciendo la Unión Europea a una expresión cada vez más mínima. Y si no hacemos frente a esto y pensamos que es como el debate de España de las pensiones, que bueno, lo importante es ir tirando un poquito y alguien ya se va a ocupar de ello más adelante, vamos a tener un problema muy gordo en muy poco tiempo. Ujú. Y Pablo, acercándonos ya casi a la hora, que sabemos que estás ocupadísimo y agradecemos de verdad tu tiempo con una agenda terrible, yo quisiera cerrar esta pequeña conversación con el apartado del porqué, del why de tu libro, porque os centráis especialmente en vuestra labor como periodistas, como corresponsales. Hacéis un pequeño recorrido de vuestras carreras, pero además habláis del modus operandi, que es un modus vivendi prácticamente del perfil del corresponsal, ¿no? Eh, habláis también de la precariedad que se sufre en el sector y de que muchos de vuestros colegas, igualmente profesionales, pues son freelance y se la juegan por 25 euros la pieza en algunas ocasiones. Me gustaría que compartieses con nosotros un poco tu experiencia como corresponsal desde 2014 en una ciudad como es Bruselas y con esa cantidad de información inabarcable casi, y cómo te organizas, ¿no? Porque me llama mucho la atención, es muy curioso tu lema en Twitter, que es que el periodismo es eso que juegan 11 contra 11, pero siempre acaba escribiendo algo el corresponsal de Bruselas. Cuéntanos, por favor, que cómo de multiusos eres tú, no solo para el mundo, sino bueno, pues para entidades como nosotros, ¿no? Que hoy te estamos robando mucho tiempo. Pues mira, hoy he tenido una primera charla con estudiantes a las 8:30 de la mañana, cierro con una a las 8 de la tarde y entre medias he tenido un off the record con un vicepresidente de la comisión y con un ministro español, siempre de temas europeos. En el periódico de hoy martes hay 4 artículos míos, 4. Una columna de cosas belgas, uno sobre vacunas, uno sobre pasaportes y libertad de movimiento, que ha sido la portada del periódico, y el enfrentamiento con China. Son 4 temas, porque la Unión Europea no debería ir en las páginas de Internacional, van muchas en Internacional, pero esto es política nacional, y ayer en el periódico iba en Nacional, en Economía y en Internacional. Somos uno de los países que más información europea incorporamos en nuestros medios de comunicación. Tenemos muchos periodistas españoles aquí, muchos de ellos freelance. Mi posición es privilegiada en el sentido de que soy corresponsal de plantilla de un medio nacional grande que no solo me da unos medios materiales suficientes para dedicarme a tiempo completo, sino que además le dedica espacio. Es una labor inabarcable en el sentido de que, pese a que los españoles y los medios, los directores y los jefes entienden que la Unión Europea es importante, no acaban de entender muy bien todavía cómo funciona. Yo sé que es complicado,
pero no acaban de entenderla muy bien, muchas veces la interpretan mal, lo interpretan de una manera demasiado simple y yo siempre me quejo a nivel periodístico de que muchas veces tratamos de explicar los medios de comunicación, y eso mucho los españoles, la Unión Europea, tratamos de lo que yo llamo darle un titular noticioso siempre. Hay periódicos que siempre quieren convertir cualquier cosa que esté ocurriendo en una noticia, como si tuvieran, pues igual que una noticia pues, de un partido de fútbol, puedes dar el resultado. La noticia es el Sevilla gana, el Betis pierde o viceversa. Pero tú no puedes interpretar siempre la Unión Europea con una noticia, porque hay cosas que exigen otro formato, o un titular que no sea meramente informativo, que quiera resumir con una idea contundente, porque no es verdad, porque esa estructura no se ajusta a la realidad o porque es muchísimo más complicada. Hay veces que necesitarás un análisis, una cuestión más reportajeada, una entrevista, una columna de opinión, un pregunta-respuesta, formatos que sean completamente diferentes. Y en cambio tenemos muchísimas ganas siempre de contar en Unión Europea como noticia. Y eso hace que los ciudadanos muchas veces tengan dificultad en entenderlo, porque si no conocen a sus protagonistas, no conocen el marco regulatorio y no conocen cómo funciona, pese a que se lo contamos como un martillo pilón. Llevamos años y años y años contando constantemente noticias de Europa. Yo creo que desde aquí lo contamos razonablemente bien en general. Es verdad que hoy en día con todo en tiempo real, con cada vez más medios digitales, muchos de ellos que no tienen presencia aquí, que utilizan interpretaciones, en fin, más o menos afortunadas de lo que oyen, de lo que escuchan, de teletipos, pues yo creo que hay un peligro de frivolizar o de no profundizar lo suficiente. Yo entiendo que es complicado y que muchas veces simplificamos cuando no somos capaces de entender como medio, como profesión o como sociedad los fenómenos, pero si no acabamos de verdad de entender bien las cosas, de tomarlo con un poquito más de calma, de no querer contar como última noticia, con una urgencia máxima, algo que se puede contar probablemente dentro de 10 o 15 minutos, una hora o incluso 3 días, con muchísimo más detalle, corremos el riesgo de que la interpretación en la ciudadanía no sea la adecuada. Somos de los países todavía que más cantidad en volumen contamos de la Unión Europea, pero eso también yo creo que obedece a parte de ese complejo, ese síndrome del impostor que tiene España como país dentro de la Unión Europea y que se ve en casi todas las facetas. Esto no ocurre en la prensa alemana, francesa, belga, holandesa, no a este nivel, no con ese miedo y no con esa sensación siempre de que la Unión Europea sea vista como un juez que viene a sacarnos las castañas, que viene a criticar al gobierno, que viene a censurar y que podemos utilizar incluso como arma arrojadiza. Si como sociedad y como sector no somos capaces de elevar un poquito más el debate, de explicarlo en términos sencillos, pero de elevar un poco más la profundidad, de centrarnos mucho más en lo que es importante y tratar de reducir o minimizar la exposición de lo que es meramente anecdótico, yo creo que vamos a contribuir al ruido en vez de a resolver el problema. Y con un europeísmo tan naif, tan poco trabajado, con una clase política española que le dedica tan poquita atención a la Unión Europea, una clase empresarial que le dedica tan poquita atención comparativa a la Unión Europea y que básicamente lo damos todo por hecho, yo creo que no creo que, nos vamos a encontrar en algún momento con un susto y con un problema. Con una base tan débil de ese europeísmo y de ese conocimiento de lo que pasa en Europa, cuando vienen males dadas, cuando no entregan a Puigdemont, cuando hay una crisis económica, cuando no llegan vacunas, la sensación, el malestar, las dudas que se generan, esas no acaban de desaparecer. Aunque vacunemos al 70% de la población adulta antes del verano, que es una cosa extraordinaria en términos sin que ningún país se quede atrás, yendo todos más o menos de la mano, la sensación mayoritaria que va a quedar en la ciudadanía, en la española como la checa como la alemana, es que lo hemos hecho mal, que el experimento ha fracasado y que los británicos, americanos o israelíes lo han hecho mejor. E irónicamente, mientras le pedimos más a Europa para dar la solución, vamos a tener una sensación de que Europa no funciona. Y eso es un pez que se muerde la cola y que no se va a resolver por pensar que siempre después de una crisis salimos más reforzados. Muy bien. Pues tenemos preguntas. ¿Alguien quiere formular? Fernando, Lucena, cuéntanos.
No sé si podéis escucharme o verme, es que tengo un poco de problema con el micrófono. Te escuchamos. Ah, perfecto. Pues nada, un placer estar con vosotros. Me parece que está siendo muy interesante el encuentro. Yo quería preguntar un poco al hilo creo, vamos, que tiene que ver con lo que estábamos comentando. Pablo, yo creo que tú te has referido muchas veces al papel de España en la Unión Europea como, al menos en parte, como consecuencia de la falta de ambición política de sus líderes en el terreno de juego europeo. ¿Crees que como sociedad somos conscientes de eso? Porque parece que no es algo que como votantes solamos hacer, sí, tengamos tendencia a afearles a nuestros políticos. No sé, a veces parece que incluso no sale políticamente rentable hacer oposición con el tema, con el papel que tienen nuestros políticos en Europa. No sé qué piensas al respecto. Y luego, por otra parte, sobre la pandemia, se ha hablado mucho del cambio de discurso que están teniendo las instituciones desde, bueno, prácticamente el inicio, tras ese impasse inicial que parece que se tardó en reaccionar. Sobre todo en política económica, ¿no? Con esa cumbre histórica de julio, ¿no? A favor, en este caso, del endeudamiento y del contraste que eso suponía respecto al discurso de 2012. ¿Qué encaje ves a este cambio de discurso con otras medidas que tiene pendientes la Comisión, como pueden ser el salario mínimo europeo o esa supuesta Unión Europea de la Salud a la que hacían referencia, que a veces da la sensación que más que cuestión de meter dinero son temas competenciales, ¿no? Sí. Vamos a empezar por la segunda. Es indiscutible que ha habido un cambio respecto a la mentalidad a la hora de enfocar la crisis anterior. Yo creo que desde el minuto uno prácticamente no hubo referencia a lo que llamaban el moral hazard, ese riesgo moral, la sensación de que esto es una crisis generada por los vagos del sur respecto a las cigarras de hormiguitas contra cigarras. Eso no ha existido ni siquiera en los momentos de mayor tensión con los llamados autoproclamados frugales. Ha habido un cambio muy claro en Alemania, que yo creo que es el factor decisivo, no solo porque Merkel ha entendido y ha estado convencida desde el primer momento de que estas razones eran diferentes y de que además, a diferencia de la crisis anterior, si no se actuaba de manera conjunta y única, se iban a quedar atrás España, Italia, se iba a generar tal brecha que esto sí que iba a repercutir sobre la salud del mercado único e inevitablemente sobre la economía alemana. También ha influido sin duda alguna que en la coalición de gobierno alemana, esta vez el Ministerio de Finanzas, estuviera en manos de un socialdemócrata del SPD, de una figura que tenía como Olaf Scholz y todo un equipo económico, alguno de ellos su cerebro económico viene del Parlamento Europeo, con una idea muy diferente de lo que debería ser la Unión Económica y Monetaria. O sea que claramente el paradigma ha cambiado. ¿Que vaya a ser suficiente para que en 2022 en adelante eso cambie? Está por ver. Tenemos el Pacto de Estabilidad congelado durante probablemente todo 2021, se confirmará en el mes de mayo, pero es lo más probable, utilizando como fecha fetiche finales de año, que es cuando en teoría el PIB europeo va a volver a tener el mismo tamaño que el PIB europeo de diciembre de 2019, entonces se podría recuperar el Pacto de Estabilidad y otra serie de debates. Hay un debate fuerte ahora mismo que se está discutiendo y negociando, no solo sobre las cláusulas del Pacto de Estabilidad, sino si tiene sentido el Pacto de Estabilidad y no habría que reformar completamente todas las reglas fiscales. Es un debate muy profundo en el que va a tener el factor decisivo va a ser la posición, por un lado, de la Comisión, que no tiene una posición muy clara. Hay discrepancias entre el lado, digamos, Halcón Dombrovskis y el lado del comisario Gentiloni. Y van a tener dos elementos que yo creo que van a ser claves, que son tres elementos. Lo que salga de las elecciones alemanas, la posición de Armin Laschet, si es el nuevo canciller, y con quién vaya a hacer coalición. No es lo mismo si logra hacer coalición con los liberales ortodoxos en la economía o hay un intento de coalición verde, del impulso de Macron, si es que gana Macron y con qué fuerza logra llegar a 2022, y también de la coalición de gobierno que vaya a salir de Países Bajos. No es lo mismo una coalición en el que esté hecho el Ministerio de Economía, esté en manos de un halcón como era Kubke Hoekstra, a que esté en manos de un presunto ministro del D66 de un corte un poco más europeísta, así que esos elementos van a confluir en un debate muy potente que se va a tener en la segunda mitad de este año. Yo no creo que vayan a ser muy diferentes las reglas fiscales.
Yo creo que puede haber algunas opciones en los próximos 2 o 3 años de concluir unión bancaria y una serie de elementos, pero no tengo la sensación de que ahora mismo haya un deseo, un apetito muy grande en el conjunto de la eurozona y de la Unión Europea en su totalidad para dar una revolución a las reglas fiscales, aunque probablemente en muchos aspectos tenga sentido. Sobre el primer punto, sobre ese debate en la sociedad europea, no, la sociedad española es completamente ajena, no sabe que existe ese debate o que puede existir ese debate. La sociedad española es como la clase política española, no le presta atención a eso porque da por hecho la Unión Europea, no cree que exista un marco diferente, no cree, por desgracia, que el papel de España sea no beneficiarse de ese marco, sino ser actor principal de cambio, no creen que seamos los encargados de diseñar o de configurar a nuestra imagen y semejanza ese marco, creen que es intentar negociar para obtener lo mejor que podamos de los que van a acabar en el fondo de diseñar esa situación. No es una cuestión política en España, porque a día de hoy no hay nadie que le merezca la pena dedicarle un minuto a la Unión Europea porque no da votos, no da votos. Puede llegar a quitarlos por el momento, o hasta el día de hoy ha podido llegar a quitarlos si hubiera salido una fuerza con un discurso más antieuropeo, probablemente hubiera generado cierto rechazo o miedo y por eso no ha ocurrido, pero puede ocurrir en cualquier momento que alguien, y aquí el actor que todo el mundo tiene en la cabeza es Vox, quiera intentar sacarle algún tipo de politización o rédito político a la europeización del debate político español, asumimos probablemente con un discurso escéptico en cualquiera de sus vertientes, así que no, la sociedad española es completamente ajena a ese debate y es un problema porque es un pez que se muerde la cola. Si la clase política no lidera y no introduce el debate europeo, nunca se va a generar en la sociedad civil. Tenemos muy poquitas asociaciones como las que hoy están aquí discutiendo las que están generan un público de 10, 12 personas como mucho, o sea, no hay un apetito para los temas europeos. Tenemos muy poquitos think tanks que tengan peso y que le dediquen cosa a temas europeos y hay, pese a todo, en el debate público español muy poquita Europa. Para bien y para mal, porque hay que asumir que si ocupa un lugar principal hay muchísimas papeletas de que el debate sea polarizado, sea politizado y no para lo que los europeístas quieren. O sea que si nos hacemos adultos y nos metemos de lleno, si participamos a fondo en el debate, hay que asumir que tiene que ser con todas las consecuencias. Y si uno pone la televisión holandesa o lee la prensa holandesa, la prensa italiana y la prensa de muchos países, se da cuenta de que las posiciones eurófobas, escépticas, euroescépticas, radicales, anti-euro y demás están muy pero que muy vivas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues ha sido un placer. Pues Pablo, muchísimas gracias. Me llega una última pregunta por WhatsApp, que tengo aquí el WhatsApp web abierto, de un futuro interventor militar que está opositando para ello. Me dice que qué opinas, qué visión crees que tiene la Unión Europea sobre los fondos de recuperación en España, si se van a utilizar bien o no. Y cómo ve la Unión Europea el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte del Estado español y la cantidad de subvenciones que está facilitando a medios privados audiovisuales. Sobre el rescate de la aerolínea todavía no se ha llevado a nivel europeo, no hay ningún tipo de análisis. Dentro del marco ahora mismo, del marco que se ha creado, hay muchísimas facilidades para que los Estados miembros den muchísimas ayudas. Las más grandes, unas ciertas condiciones y cantidades, pasan por la Unión Europea, acabará llegando en algún nivel, pero es un proceso lento. Tenemos ahora mismo a 27 países gastando como locos, invirtiendo como locos y rescatando y ayudando a empresas como locos, y la Unión Europea tiene los funcionarios que tiene, competencia tiene los funcionarios que tiene, o sea que todavía ese debate no se ha pronunciado para nada la Unión Europea. Sobre fondos, ayudas a medios públicos y demás, no sé exactamente a qué se puede referir, no hay
no tengo constancia de que haya ningún tipo de preocupación sobre ello, y en absoluto. Yo creo que, de hecho, uno de los pilares en que la Unión Europea ha dicho que también se puede, que no hay ningún problema en ayudar, si fuera el caso, también es al sector de los medios de comunicación. Sé que hay cierto debate y hay mensajes recurrentes con que el gobierno dedica decenas de millones de fondos europeos para rescatar empresas de televisión y demás. El 90% de eso en realidad son ayudas perfectamente homologables y aprobadas por la Unión Europea para la extensión de redes, de red digital terrestre, para llevar las señales de antena a lugares remotos y donde económicamente no le saldría rentable prácticamente a nadie desplegar una serie de redes. O sea, que si ese es un debate recurrente en política española que se suele azutar. Si se refiere a eso en concreto, la Unión Europea no tiene ningún problema porque la mayoría de ellos están refrendados. Si es eso, si es otra cosa, no estoy seguro. Vale. Sobre lo primero, es complicado. Sobre el primer debate, el punto sobre qué opina de la Unión Europea de los fondos de recuperación, todavía no hay opinión, no están presentados los planes definitivos de ningún país porque vamos con una serie de retraso. Esto se tenía, no España, sino a nivel europeo, porque se tenía que haber hecho antes, pero hubo una serie de retrasos. Hungría y Polonia vetaron una serie de pasos intermedios, así que hasta diciembre no se pudo empezar. Hay 13 o 14 países todavía que no han ratificado a nivel nacional una serie de elementos, así que la Unión Europea ni siquiera puede salir todavía al mercado a pedir dinero, o sea, que vamos un poquito de retraso. Sabemos, porque lo que dicen abiertamente y en privado, es que el programa presentado, el plan presentado por España o Italia, es uno de los, o Grecia, es uno de los técnicamente más avanzados y más completos. Hay que tener en cuenta que se ha hecho de la mano de los funcionarios europeos, ha sido en conversaciones constantemente y aborda todo. Pero también aquí en Bruselas saben mejor que nadie que el historial de España de ejecución de fondos europeos es manifiestamente mejorable, que el apetito reformista español se acabó en 2012-2013, cuando la economía empezó a ir un poquito mejor y los mercados dejaron de apretar, y que esto es una cosa que no tiene precedentes en la historia de la Unión Europea, que va a generar enormes dudas, que va a generar problemas y allocation de fondos problemáticos. Hay mecanismos ex ante, como los planes que se están haciendo, y hay mecanismos ex post de control y verificación, que es una vez que se presente el plan español, la Comisión Europea tendrá 2 meses para evaluarlos, después el Consejo, los holandeses van a poder opinar también sobre ello si creen que no es lo suficientemente ambicioso, y luego el desembolso de los fondos siempre tiene que estar, por lo menos sobre el papel, condicionado al cumplimiento de una serie de hitos y a por lo menos un par de revisiones anuales y a que te pongan una buena calificación. Así que esto no es, hemos presentado un papel, nos van a dar 140.000 millones de fondos y a otra cosa, sino que esto es un proceso de constante feedback. ¿Va a funcionar? Pues aquí tienen dudas, como las tienen en muchos de los países, y son dudas, yo creo, que muy razonables. ¿Es catastrofismo y creen que esto vaya a ser un nido de corrupción? No, no lo creen. ¿Que pueda acabar así? Pues puede acabar así, pero desde luego no hay esa sensación tan derrotista, fatalista y crítica que hay ahora mismo en un sector importante, sobre todo en la oposición política española, a los planes. Que el hecho de cómo se ha gestionado la administración de esos fondos, el decreto ley polémico y demás, es un motivo que genera ciertas incógnitas, pero todo vamos a ver cómo se hace a nivel de ejecución. Pero todavía no hay desconfianza por principio, entiendo. Muy bien, Pablo, pues sabemos que... Hay sano escepticismo por principio, porque todos sabemos dónde estamos, dónde venimos, quién cumple más, quién cumple menos y dónde están las tentaciones, pero hay que decir también que, guste más o menos, Nadia Calviño goza de una reputación y de una credibilidad extraordinaria en Bruselas. Que se la vaya a cargar o no en los próximos 2 años, lo vamos a ver, pero a día de hoy cuenta con esa credibilidad.
Muy bien, y esta semana hemos visto en Twitter, en el Twitter de Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, bueno, pues las ganas, la alegría con la que se va a recibir una visita telemática de Biden, de presidente de Estados Unidos, ¿no? La presencia de Biden, la presencia, la elección de Biden genera esperanzas en la Unión Europea, en todos los lados de las ideologías, o seguimos siendo muy naif también en ese aspecto. Todo lo que no sea Donald Trump es visto con un alivio inmediato en todos los lugares, salvo Hungría y Eslovenia. Te lo dicen todos los jefes de Estado, ministros en la OTAN, es un respiro, así que todo lo que viniera después prácticamente iba a ser una bendición. Que sea suficiente está por ver. Yo creo que hay muchas cosas que se han generado, muchas heridas que van a tardar muchísimo en cicatrizar si cicatrizan. Ha quedado claro que Estados Unidos es un socio importante, pero con ciertas reservas, así que hay ciertas cosas que la Unión Europea está intentando empezar a hacer por su cuenta o en solitario o sin consultar, y hay cosas que va a ser un problema Estados Unidos ponerse de acuerdo en adelante, desde la relación con China, a la fiscalidad, a la cuestión de las empresas digitales, o sea que hay un montón de elementos en los aranceles, va a haber un montón de elementos en los que los choques con Estados Unidos vayan a estar. Estados Unidos siempre va a querer una buena relación con Europa, siempre que Europa sea bastante, digamos, sumisa y vaya a remolque, no que tenga una iniciativa propia. Hay las dudas a cualquier iniciativa de corte militar o de defensa que no tenga el paraguas de la OTAN. O sea que no todo es un campo de flores. Está el debate fundamental de si la Unión Europea tiene que apostar por la autonomía estratégica o no, si tenemos que seguir dependiendo totalmente de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos. O sea que hay muchos debates que han salido y que van a seguir saliendo con el tiempo. Ahora, durante un plazo, mientras China y Rusia estén tan bélicas y Biden esté tan combativo también con ellas, y después de lo que ha sido Donald Trump, sí que puede haber un periodo de bastante ilusión y de luna de miel. Y entendimiento, esperemos. Bueno, Pablo, pues yo vuelvo a enseñar tu libro, porque es de lo que veníamos a hablar, y lo recomiendo encarecidamente porque es muy ameno, es muy sencillo de leer y realmente se disfruta como una conversación. Eso. Que aquí hay que hacer publicidad de tu libro que tiene grandísima calidad y que seguro tendrá segundas y terceras partes porque esto es un continuum. Esto es un no parar y ya te seguimos con tus crónicas, pero seguro que acaba recopilado en otro libro como este. Te seguiremos. Muchísimas gracias. Seguiremos abusando de ti con mucho cariño. Pero lo único que parece que me ha gustado aquí, por WhatsApp me dicen que cuando pongas ejemplos del Sevilla y el Betis, tengas mucho cariño al Betis. He puesto y he dicho viceversa para cuidarme en salud. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Pablo, de verdad. Apreciamos muchísimo tu tiempo y bueno, te seguiremos en tus crónicas porque es una delicia leerte. Muchas gracias. Un placer, Gracias. muchísimas gracias.